Pánico entre los demócratas. Pánico entre los demócratas. No sirve el que está en la Casa Blanca. Incluso el New York Times le pide que renuncie como presidente de los Estados Unidos. Biden va a hablar con su familia para saber si puede aguantar un lapsus, un despiste más. Tragedia para la carrera política de Biden, pero más aún para los pueblos del mundo. Desde ese punto de vista y desde ahí arrancamos el día de hoy esta masterclass para después explicar lo que está aconteciendo y lo que deviene. Soy Roberto de la Madrid y esta es una clase magistral con Javier Martínez. Comenzamos. I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. Las cosas están negras para Biden. Tan negras que acaba de decir que está orgulloso de ser, escucha bien, está orgulloso de ser la primera mujer negra en servir con un presidente negro. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, served with a black president. I'm proud of the... Ese nuevo lapsus mental que tiene. Así enfrenta rechazo de votantes, problemas internos, seguidores que se niegan a donar más dinero en las recaudaciones de fondos. Abigail Disney, la heredera del imperio Disney, dice que no va a donar nada a menos que se retire Biden. Biden es del Partido Demócrata y congresistas demócratas le piden que se vaya. Les da miedo y les aterra. ¿Por qué? Porque parece que cada vez que abre la boca, confirma que será derrotado por Trump. It's a bad guy. He just quit, you know. He's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man, a very tough guy. And they see him, they probably he can't. But they just announced he's probably quitting. Good. Very good. Yeah, that's amazing. Just keep knocking him out, huh? Y sí, aunque ya sabíamos que ya no tiene la agilidad mental de antes, que habla con fantasmas o amigos imaginarios, que se pierde para ir al baño o que se queda congelado en un discurso porque se le van las cabras al monte, This is my son, Beau Biden, who a lot of you helped elect to the Senate in Delaware. This is my granddaughter, Natalie. This is Natalie. This is Beau's daughter, and we're out campaigning together. And then Hunter's number 2, who goes to school here in Philly. This is my... La gota que derramó el vaso fue el debate en vivo contra Donald Trump. Everything we have to do with, look, if... Un presidente Biden que habló con voz ronca, débil, alteró su sintaxis y perdió repetidamente el hilo de sus pensamientos, mientras fracasaba estrepitosamente en montar un argumento eficaz contra un Trump feliz. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%,
25%, either one of those numbers. They'd raised $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying. Last night, watch a thing called The Debate. Man, that was a big one. But as you saw on television last night, we had a big victory against a man that really is looking to destroy our country. He's the worst. He's the most corrupt, the most incompetent president in the history of our country. And we have to take it back from that party. That's an evil party, despite the fact that crooked Joe Biden spent the entire week at Camp David resting, working, studying. He studied very hard. He studied so hard that he didn't know what the hell he was doing. Y hoy así las cosas están mucho peor. La Casa Blanca tiembla cada vez que cuestionan su salud mental. And he's all gaga. Then he walks off. Hi, good afternoon, everyone. Hi. Is President Biden considering stepping down? Absolutely not. And you heard, I believe, directly from the campaign as well. Is there anything, Karine, that would change his mind? Look, I cannot lay out something that would change the president's mind. He has been very clear, and he's going to continue to build on the unprecedented record that he's been able to lay out for the American people. That's his focus right now. Su capacidad mental, su capacidad para decidir, más cuando al lado trae una maleta con los códigos de las bombas nucleares. Pero Biden dice que todo está perfecto, que lo que pasa es que no ha dormido bien y le falta sueño. But I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. I know what it'll take to rally the world to stand up against Putin and defend freedom, not yield to him. And I know what it'll take to keep the world safe and free for the years ahead. Folks, I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Because quite frankly, the stakes are too high. The stakes are too high.
Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchas gracias a todos ustedes siempre por estar ahí presentes en esta gran comunidad de Detrás de la Razón. Vámonos directamente con Javier Martínez. Javier, pues la gota que derramó el vaso fue ese debate que ya sabíamos del despiste y de los amigos imaginarios de Biden desde hace ya mucho tiempo, pero el debate que vimos entre Trump y Biden pues derramó el vaso. Y desde ahí, Donald Trump contra Joe Biden. Comenzamos con tu clase magistral, te escuchamos como siempre con mucha atención. Hola Roberto, un placer como siempre compartir con todos vosotros y con todos nuestros seguidores de Detrás de la Razón. Yo he cogido pinceladas de ese debate y las he analizado. Voy a coger pinceladas de las palabras primero de Trump. Trump el pasado jueves por la noche, afirmó que apostar por Biden sería un paso más hacia una tercera guerra mundial. El expresidente se pregunta si Estados Unidos puede sobrevivir otros 4 años más con el corrupto Joe Biden en la Casa Blanca. También ha advertido del gran peligro que supondría su reelección y fue una derrota no solo para Biden, el debate en sí, sino para todo el Partido Demócrata. Y si Estados Unidos se plantea ahora, se cuestiona ahora lo que durante mucho tiempo se veía como teoría de la conspiración, cuando muchos decíamos que Joe Biden no estaba en condiciones de presidir los Estados Unidos por su situación física y mental. Pues bien, los hechos cantan la realidad y a pesar de la excusa dada por Biden diciendo que si se durmió en el debate fue porque no hizo caso a sus asesores que le habían recomendado no asistir a viajes como el del G7 días antes de este debate con Trump, la verdad es que en el debate del G7 también se durmió, es decir, que tuvieron que despertarle, en este caso Zelensky, como me pasaron los vídeos de ese debate dentro de la larga mesa donde estaba presidiendo el presidente Biden. La cita electoral del próximo 5 de noviembre es una elección, estamos viendo, independientemente de dos personas ya de edad, de una gerontocracia, de hecho así, gerontos anciano, kratos poder, es una elección también entre dos ancianos, pero entre fortaleza o debilidad, entre competencia o incompetencia, entre paz y prosperidad o guerra, esas son las palabras de Trump. También Trump calificó a su competidor como el peor presidente de la historia de Estados Unidos y también palabras textuales de Trump dijo: un voto por Biden es un voto por el fracaso, la rendición y el desastre. Para el país, para los Estados Unidos, mientras que un voto para él, según Trump, es un voto para detener la inflación, detener la invasión fronteriza y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. El pasado jueves, por lo tanto, fue una gran derrota no solo para Biden, sino para el Partido Demócrata. Y lo que se plantean ahora es la cita electoral del próximo noviembre, cómo se va a plantear si es con este candidato. Porque, a ver, según el historiador británico Neil Ferguson, que le sigo muchos en temas históricos desde hace muchos años, ha comparado los Estados Unidos del año en curso 2024 con la situación de la Unión Soviética en el año 87. Existe una gran similitud entre el Estado y las sociedades de ambos países en esas fechas y lo voy a poner en 6 puntos. Primero, la gerontocracia, y ya lo he explicado, gerontocracia, gobierno de los ancianos, en la dirección del país. Segundo, una burocracia gubernamental hinchada. En el lado soviético era llamada nomenclatura, en el lado norteamericano de Estados Unidos, la burocracia del complejo militar industrial. El punto tercero sería la falta de fe en las instituciones estatales, en este caso el abuso, mal uso y prostitución de las instituciones estatales, tanto en el año 87 en la Unión Soviética como en los Estados Unidos del año 2024. El punto cuarto sería una alta tasa de mortalidad, incluso, luego lo veo con una pincelada también, no solo mortalidad adulta, sino mortalidad infantil.
también una extraña similitud entre una extraña ideología que ya nadie se cree. En el caso de la Unión Soviética fue la degradación del llamado Homo Sovieticus, del hombre soviético. Y en el caso de los Estados Unidos de América es la degradación del American Way of Life. Se ha sustituido por una ideología woke, por un dogma ambientalista radical y por una ideología extrema de género que curiosamente es antiigualitaria y mercantiliza los cuerpos. Y el punto sexto sería la baja tasa de natalidad que existía en la Unión Soviética del año 87 y en la situación de los Estados Unidos del 2024. Retomo también un pensamiento de Helen Andrews, nacida Helen Rittelmeyer, en su libro de American. Ella escribe para American Conservative, una conservadora norteamericana, que tiene un libro precioso que recomiendo leer para ver en qué situación se encuentran los Estados Unidos ahora. Habla de la generación de nuestra generación, bueno, tú eres más joven, Roberto, habla de la generación de los que nacimos entre los 50 y los 60, yo soy del 62, los baby boomers, y el libro de esta Helen Andrews se llama Boomers, The Men and Women, los hombres y las mujeres, who promised freedom and delivered disaster. Es decir, no todos prometíamos libertad y hemos entregado desastre, o por lo menos no era esta nuestra intención. La realidad es que el propio Financial Times, hace escaso 24-48 horas, ya hablaba de ruido de sables en las filas demócratas. Joe Biden bajo nueva presión para que abandone la carrera por la presidencia y que se retire, ya que una última encuesta muy reciente muestra que los votantes prefieren a un candidato distinto. La encuesta tiene un índice de aprobación pro Biden de un 36-35%, muy baja. Y los ruidos de sables en el Partido Demócrata, voy a citar los casos con nombres y apellidos. 1. Lloyd Doggett, congresista demócrata de Texas, que fue el primer legislador del Partido Demócrata que ha pedido públicamente que Joe Biden se haga a un lado. Así textual. Porque hay demasiado en juego, dice, para arriesgar una victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Lo siguió otro demócrata, congresista de Maine, Jared Golden, que escribió en un periódico local, Bangor Daily News, que no tenía confianza en la capacidad de Biden para poder ganar en el mes de noviembre. Y por si fuera poco, otra congresista demócrata, en este caso del estado de Washington, Mary Gluesenkamp Pérez, ha dicho textual: todos vimos lo que vimos. No se puede deshacer eso, no se puede borrar eso. Y la verdad creo, dice Mary Gluesenkamp, es que Biden va a perder contra Trump. Sé que es difícil, dice esta congresista demócrata de Washington, pero creo que el daño ya está hecho con ese debate. Además, ha habido una reunión el miércoles de gobernadores demócratas, entre ellos los que he citado, que se reunieron el miércoles con Trump que se reunieron con Biden, teniendo en cuenta además que estos mismos días la Corte Suprema de Estados Unidos, presidida por John Roberts, ha dado la inmunidad procesal, la inmunidad absoluta a ciertos actos oficiales al expresidente Trump. Por lo tanto, esto hace imposible el juego procesal que había iniciado el fiscal Jack Smith, y los cargos presentados por este fiscal no van a ser juzgados antes de las elecciones. Por lo tanto, el candidato republicano claro y definitivo es Trump. Yo lo que veo aquí, a pesar de lo que dice la patética respuesta de Biden, que no hizo caso a los asesores y que me quedé dormido en el escenario, presidente Biden se ha quedado dormido ya muchas veces y habla con amigos imaginarios desde hace mucho tiempo. Pienso en Antonio Gramsci, en el pensador italiano Antonio Gramsci. Voy a empezar esta intervención con un pensamiento de Gramsci y terminaremos con un pensamiento de Gramsci. Quiero terminar esta parte con ese pensamiento diciendo que lo viejo se resiste a morir, termina de morir.
y lo nuevo le cuesta salir, le cuesta nacer. Gramsci realmente dijo, el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos, y estamos rodeados de monstruos. Candidatos para sustituir a Biden, ya se han dicho incluso, y mis amigos en Estados Unidos me han pasado nombres. Está, por supuesto, la alternativa, creo que más que machacada, de vía Kamala Harris, la vicepresidenta, y luego hay tres nombres, y además curiosos los personajes. Uno es Gavin Newsom, es congresista, progresista, pro-cannabis, presentador, escritor, político de 56 años de California. El otro es de Michigan, es una señora, Gretchen Whitmer, es cristiana, ambientalista. Y luego está un judío multimillonario, que es JB, como el whisky, GB, Pritzker, de Illinois, que tiene un patrimonio neto de 3,5 billones de dólares, es un capitalista de riesgo, emprendedor y filántropo. Es decir, o Biden en el Partido Demócrata, o tenemos al progresista católico pro-cannabis Newsom, o tenemos a la cristiana ambientalista Whitmer de Michigan, o tenemos al multimillonario capitalista de riesgo y judío Pritzker. Pues así está la situación en Estados Unidos. Y terminaría diciendo, para no enrollarme más, en ese pensamiento de Emmanuel Todd, cuando habla de la decadencia, de la derrota de Occidente, la défaite de l'Occident, que ya predijo el hundimiento de la Unión Soviética, yo he hecho la comparación de ambas situaciones del 87 y del 2024 y veo que hay una necesidad brutal de renovación, de un nuevo capital moral, de un nuevo capital social, de un nuevo capital incluso religioso, porque la situación realmente está jorobada en Occidente y en el rey de Occidente, que es Estados Unidos. Bien, Javier, pues mientras no sea el jovencito que propone Marine Le Pen, pues sí, que venga sangre nueva y sangre joven. Y qué bueno que empiezas con estas pinceladas, porque estas pinceladas tocan un elemento muy importante, un elemento que está ahí fraguándose, que se está cocinando, que obviamente yo creo que todos sabemos que el resultado final de la pizza va a ser Trump, pero este elemento tiene mucho que ver con ahora todos los elementos al cual este elemento se va a incrustar como una pieza y se está incrustando o se va a incrustar a partir de que veamos los resultados en Estados Unidos de las elecciones presidenciales a un gran motor que es el gran motor mundial de la geopolítica, de la economía, de las finanzas, de las cuestiones militares. Y entonces, bueno, por eso te digo que qué bien que escoges este punto para empezar desde ahí y ahora sí que nos expliques la guerra y la oligarquía, cómo están en estos momentos, cuál es la relación con los demás tentáculos, países, corporaciones. Adelante, Javier, y gracias. Estos días leyendo a un ensayista italiano de economía alternativa, Federico Fioranelli, que habla justamente en un ensayo en ediciones Macerata, el libro es La guerra y la oligarquía financiera, tiene ese mismo título del año 23. Las contradicciones en el modo de producción que tenemos en el mundo, el modo de producción capitalista, hacen necesaria la intervención del Estado, a pesar de lo que se diga por otras latitudes. Las clases dominantes siempre prefieren el gasto público de guerra al gasto social y voy a explicar por qué. En esta fase monopolística del sistema capitalista hay un entrelazamiento entre la industria y las finanzas y la transformación de las economías de los países de Occidente en economías parasitarias y usurarias o usureras apoyadas por un poder militar. Todo esto viene desde los años 90 de la deslocalización, el outsourcing brutal, la externalización geográfica de procesos industriales, la desindustrialización de los países de Europa y de Estados Unidos. La tesis
de este trabajo de Fioranelli no es tanto el gasto civil, sino el militar, en particular en Estados Unidos, el que ha permitido apoyar a través del multiplicador keynesiano en la época, me voy a remontar a los 30 gloriosos, 50, 60, 70, ha permitido apoyar a través de este multiplicador keynesiano la demanda. Por lo tanto, se ha evitado hasta el 2007-2008 una situación de crisis y de recesión durante unas décadas. Y Fioranelli también nos proporciona una explicación de la preferencia por el gasto militar a los gastos civiles, porque pueden reactivar o activar este multiplicador. Esta preferencia no solo está por razones geoestratégicas y en la propia naturaleza imperialista de los Estados Unidos, sino también hay una explicación. Mientras que el gasto civil le quita espacio al sector privado, a las ganancias, a los beneficios, cuando son en gasto militar, también por el sector privado, en este caso de Estados Unidos, no representa este inconveniente. Por otra parte, la militarización, y esto es muy importante, la militarización de las sociedades produce un respeto ciego por la autoridad y un comportamiento de conformidad y de sumisión que tranquiliza a las oligarquías financieras con respecto a su autoridad moral y su posición material. Esto explica por qué, después de la gran crisis, el crack del 29 y la recesión que siguió de los años 30, el intento de New Deal, el nuevo acuerdo de Roosevelt, que era originariamente distinto a cómo se implementó después, tuvo una fortísima resistencia entonces de las clases dominantes y de Wall Street, debido a que esta resistencia hizo que el New Deal se implementase de una forma bastante más reducida y más tímida y contradictoria, no produciendo los resultados deseados, sino que estos se obtuvieron, curiosamente, con una carrera armamentística que empezó en los años 40. A esta explicación yo añado también a la del economista polaco Michał Kalecki, que sostuvo que los capitalistas se oponen firmemente al pleno empleo y a la seguridad social porque eso libera a los trabajadores del chantaje laboral, mientras que un cierto grado de desempleo favorece su disciplina. Y también el gasto militar mueve la economía hacia aparente pleno empleo, pero no libera a los trabajadores de ese chantaje laboral ocupacional, ya que no les proporciona una seguridad social, prestaciones de desempleo, pensiones, servicios. Como dice Fioranelli, es funcional a la guerra ese disciplinar a las masas, a los trabajadores, empleados, autónomos, precarios, y es funcional a la guerra un excelente instrumento de disciplina social, pero la diferencia entre el gasto civil y el gasto militar es la cuestión principal. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el gasto militar fue capaz de absorber los excedentes y al mismo tiempo la intervención militar de Estados Unidos en tantos rincones del mundo justificó de alguna manera este gasto militar. Siguiendo a Fioranelli, se podría añadir que los Estados Unidos además tenían o estaban ejerciendo durante los 40, 50, 60, 70 hasta hace 10 años un dólar absoluto, del poder del dólar en el comercio internacional y hasta la crisis del 2008-2009 o hasta el nacimiento de los BRICS, mejor dicho, el dólar como reina o rey del comercio internacional y como moneda de reserva, y podía absorber no solo la sobreproducción nacional en Estados Unidos, sino también en gran medida la superproducción en el mundo. Y el gasto militar ha contribuido tanto directa como indirectamente a las importaciones que necesita el sector militar, como también a la fuerte orientación del sistema económico hacia la producción de armas, desviando cantidades, haciendo indispensable la aportación de otros bienes. Voy terminando diciendo que esta elección hacia el armamento y no hacia el gasto civil, esta elección hacia armas y no hacia la mantequilla, como yo denuncio tantas veces, va en contra claramente de un bienestar colectivo. Voy a citar incluso un economista que para algunos puede considerarse de modé, para otros no, que es Marx,
que dijo que para el capital no son los valores de uso los que cuentan, sino la plusvalía. La satisfacción de las necesidades solo importa si los medios para acumular beneficios son el único motivo de producción, la única necesidad real del capital. Y el Estado elige la menos recomendable, la éticamente menos recomendable entre las dos anteriores, porque está fuertemente vinculado los estados a los intereses del capital y, por tanto, desarrolla un razonamiento interesante sobre el entrelazamiento, la unión entre la oligarquía financiera y cómo copa las funciones del Estado, aunque diga que va en contra del Estado, pero necesita del Estado. Y porque además existe eso de las puertas giratorias, que el militar funcionario del Estado luego pasa a las industrias militares privadas que son favorecidas por el Estado. Hacen esa alternativa. Y por lo tanto hay esas figuras financieras y una discusión incluso que vemos cómo se ha intentado por todos los medios con la guerra en Ucrania, las élites anglosajonas o de la anglosfera, fundamentalmente Reino Unido, que ya se quería salir de la Unión Europea, o se salió de la Unión Europea, y Estados Unidos, impedir la formación de un bloque económico euroasiático. Después de analizar, voy terminando, el peso del gasto abrumador, ya lo hemos visto en otros programas, que tiene el gasto militar en Estados Unidos, en términos absolutos. También hay casos particulares como Qatar e Israel, pero que los excluimos. Vemos en términos absolutos el gasto abrumador militar de los Estados Unidos, en contradicciones con las propias contradicciones del sistema, como son la insuficiencia de la demanda y el subconsumo. Y por lo tanto las dificultades que tiene el capitalismo en su fase oligopolística, es decir, concentración de grandes empresas en oligopolios, para absorber los excedentes actualmente, para crear salidas de consumo e inversión necesarias, hacen, sin embargo, como dice Fioranelli, siguiendo análisis de otro economista, que los que lo hemos estudiado ya tienen bastantes años, Hilferding, pero es muy actual, sobre el capitalismo financiero, caracterizado, por lo tanto, en el entrelazamiento de grandes instituciones bancarias y de grandes grupos industriales, y el análisis llega a la conclusión de que el imperialismo de Estados Unidos constituye el propio sistema monopolístico y en la etapa en la que todavía estamos viviendo. Habiendo expuesto brevemente y de forma incompleta todo el análisis de Fioranelli, porque es todo un libro lo que estoy leyendo, solo decir también que hace menciones y tiene vinculaciones con análisis de Suisi y de Baran. El concepto toma prestado la obra principal de Piero Sraffa y considera necesaria la transición de la categoría de que antes utilizaban determinados marxistas llamado plusvalía a la categoría de excedentes. No voy a marearos con términos económicos, solo decir en resumen, el problema de la salida de la producción de bienes se acompaña a la sobreproducción del capital y se puede trazar una razón más para la resistencia de las clases dominantes al aumento del gasto público social y prefiere, por lo tanto, la salida vía gasto militar. El gasto social es un salario indirecto en servicios o un salario diferido en pensiones y es parte del coste sistémico del trabajo. Por lo tanto, deprime las ganancias para el capital, mientras que el coste del armamento es prerrogativa total del capital y más aún en sociedades donde ha habido una concentración oligopolística de las empresas armamentísticas de las grandes de 12 a 5, como ya vimos en otros programas. Para terminar, la feroz lucha entre los grandes grupos monopolísticos para superar la caída de las ganancias se está extendiendo a una base supranacional. Por eso se ataca la base de los estados nacionales y la participación de los estados, también determinada o determina por desequilibrios que son la fuente de los conflictos, tanto de naturaleza económica, ver sanciones y políticas proteccionistas y militares. Por lo tanto, la guerra y la oligarquía financiera son como la uña al dedo. La gran duda que tengo es si un factor u otro factor provocarían
llevar a todo este sistema que explicas a un colapso. Es decir, si Biden y equipo se reelige, llevarían más rápido a un posible conflicto económico financiero mundial, o si Trump pues también se reelige y gana, él lo llevaría más lento o más rápido. Y ahí yo te voy a preguntar, muchos están diciendo que ya sea uno o el otro, uno más lento o uno más rápido, todo desde Washington hacia la esfera financiera que explicas, hacia la oligarquía y al complejo de armas, a los industriales de las armas, los están llevando hacia un barranco, hacia un abismo y a un colapso inminente. Ahí yo te pediría que nos explicaras por qué muchos hablan de un colapso inminente, Javier. Pues sí, voy a retomar a otro periodista norteamericano, ganador de un premio Pulitzer, que le sigo desde que comenzamos juntos en Detrás de la Razón, aunque su nombre es muy largo, es Christopher Lynn Hayes. Es Chris, como todos los norteamericanos se recortan el nombre, Christopher Hayes, y le voy a seguir y en algunas cosas voy a contraponer a otro autor. El mundo tal como lo conocemos, dice Hayes, está dirigido por una clase, él es muy fuerte hablando de su propio país, Estados Unidos, dice que el mundo como lo conocemos está dirigido por una clase de gángsters estadounidenses que tienen armas y dinero prácticamente ilimitados a su disposición. Es duro, lo dice este periodista premio Pulitzer. La percepción pública del imperio americano, del imperio de los Estados Unidos, al menos para aquellos que en Estados Unidos viven y que nunca han salido o no han visto cómo domina el imperio y cómo explota el imperio a los miserables de la tierra, a los condenados de la tierra, es una visión radicalmente diferente de la realidad. Viven una realidad paralela. Estas ilusiones artificiales, que yo llamo distorsiones cognitivas y que muchas veces utilizamos conjuntamente en este programa, me viene a la cabeza lo que dice Hayes con Joseph Conrad, que había escrito que el imperio, estas personas que tienen estas ilusiones, estas disonancias o distorsiones cognitivas, piensan que el imperio estadounidense es una fuerza para hacer el bien. El imperio se nos dice, como en la película El Imperio Contraataca, el imperio promueve la democracia y promueve la libertad y esparce, como si fuese una hada madrina, los beneficios de una supuesta civilización occidental que no hay que identificar con Europa o con las raíces de Europa. Se trata de repetidos engaños, dice Chris, hacia la náusea, ad nauseam, de más media complacientes, pagados por el poder, dominados por políticos, por académicos, por poderosos, pero son mentiras, porque todo el mundo sabe, todos los que informan como tú, como modestamente un servidor y como otros tantos otros que hemos visto, vivido y en otras esferas y en el extranjero e informamos y hemos informado desde otras latitudes, vemos la realidad de este imperio. Otro periodista, en este caso británico, Matthew Kennard, en su libro The Racket, lo traducen, bueno, no está traducido al español, pero he visto una traducción monstruosa que lo traducen como la carrera, no es ni la carrera ni la raqueta, es la estafa, el crimen organizado, un reportero rebelde contra los amos del mundo, es el título del libro. Habla Kennard de Haití, de Bolivia, de Turquía, de Palestina, de Egipto, de Túnez, de mi querido México, de Colombia y de otros tantos países y expone cómo funciona el funcionamiento oculto de los mecanismos de este imperio. Describe su brutalidad, su mentira continua, su mendacidad, su crueldad y los peligrosos, para mí más peligrosos, autoengaños. En la última fase de este imperio, porque todos los imperios tienen fases y este está en la última fase, querámoslo o no lo queramos, y son más peligrosos los imperios cuando están en su última fase. En la última fase del imperio, la imagen vendida a este público crédulo comienza a incluso hacérselo creer los propios mandarines del imperio. Ellos toman decisiones no basadas en la realidad,
sino en una realidad virtual paralela. Esta estafa, este escándalo, además unido a esa ceguera arrogante que da el poder, llegan a creer a sus propios engaños, empujando al imperio y a la ciudadanía al suicidio colectivo. Se retiran a esta fantasía, por ejemplo, la fantasía de que Biden era capaz, y cuando lo decíamos muchos de que este hombre no es capaz, decían que era conspiracionismo de extrema derecha, conspiracionismo prorruso, pero por favor, es que no tenéis ojos y no veis al rey desnudo. Con este debate se ha visto claro, el rey ha salido con el culo al aire, tal como es la situación. Matt Kennard habla que un par de años después de que empezase a trabajar en el Financial Times, algunas cosas ya le empezaban a chirriar y empezaban a aclararse para él. Dice Kennard, en este caso Kennard, dice, me di cuenta de la diferencia entre lo que yo veía y el resto de la gente que trabajaba en el business y que yo entrevistaba en el Financial Times. Por ejemplo, a los operadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, o a los economistas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Realmente se creen estos mitos y se los creen, o además es que les pagan generosamente para que lo hagan. No hay duda, para ayudar a estos agentes mafiosos que están en el poder a que se levanten todas las mañanas con la conciencia tranquila, dice Kennard, existe en todo Occidente un gran ejército de intelectuales, palmeros, cuyo único objetivo es hacer que el robo y la brutalidad sean aceptables para la población general de Estados Unidos y para los aliados en el crimen organizado, dice este periodista británico. Y esto lo ha visto él en situaciones en Bolivia, en Haití y en incontables países donde ha trabajado. Por ejemplo, Estados Unidos cometió uno de los mayores errores estratégicos de su historia, que supuso la muerte del imperio ya en 2 ocasiones, cuando invadió y ocupó Afganistán e Irak durante 20 años. Los planificadores de la guerra en la Casa Blanca de la época de George W. Bush y la variedad de idiotas, yo los llamo idiotas, útiles en la prensa, en el mundo académico, creían que la superioridad tecnológica de Estados Unidos haría invencible a los Estados Unidos. Pues no, hay que estudiar la historia, lo que hacemos aquí muchas veces, las tradiciones, la cultura, para saber si la medicina que vas a poner va a ser peor remedio que vas a provocar una reacción como la que se provocó en la por así decirlo, triunfo en Irak y en Afganistán. Les cogió a estos intelectuales idiotas desprevenidos el feroz contraataque y la resistencia armada que condujeron a la derrota posterior a ya finalizada la guerra. Habían afirmado, recordemos, porque hay que tener la memoria fuerte, recordemos que cuando hablaban de Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva, y hablaban de ese triunfo con arrogancia de esa operación militar de conmoción y pavor. Pues bien, como decía Brzezinski, esta guerra unilateral contra Irak ha catalizado una deslegitimación, empezó allí, la deslegitimación general de la política exterior de Estados Unidos. Pero no solo la caída viene por el exterior, también por el interior. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se han convertido en una estratocracia, estratos, gobierno de una oligarquía, estratos, que está en la pirámide. Un gobierno dominado, además, por militares que a su vez están comprados por Wall Street. Es decir, el complejo militar industrial está comisionado por las industrias de armas de Wall Street. Nos estamos preparando continuamente, dice Kennard y dice Hage, para la guerra en el mundo de la anglosfera. Los enormes presupuestos de la máquina de guerra de Estados Unidos son sacrosantos, intocables, cada vez más. Se ignora algo que los propios economistas que hablan del capitalismo liberal ignoran su propia regla: el despilfarro y el fraude de miles de millones de dólares. Y además, fracasos militares tremendos
en Sudeste Asiático, en Asia Central y en Oriente Medio. Pero esto parece que se abandona en un agujero negro de amnesia. Esta amnesia es la que además impide algo que los que nos llamamos demócratas de verdad tendríamos que exigir siempre a cualquier político, fuese del signo que fuese: rendición de cuentas. ¿Qué pasa con esos dineros mal gastados? ¿Qué pasa con esos impuestos que se han tirado a la basura o a bolsillos de comisionistas? Los militaristas ganan todas las elecciones, sean de un signo o sean de otro. No pueden perder. Es imposible votar en contra de ellos hasta ahora en esta decadencia de Estados Unidos. El estado de guerra es como una ópera de Wagner, el Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, pero que nunca caen y que encima no son dioses. Los sistemas militares se venden antes de su producción, con la garantía de que cubrirán estos enormes costos. Y termino. La ayuda extranjera, además, a los países la condiciona a los Estados Unidos porque me tienes que comprar armas. Pongo ejemplos. Egipto recibe 1.300 millones de dólares en fondos militares extranjeros, pero debe destinarlo a la compra y al mantenimiento de sistemas de armas estadounidenses, no digamos el lavadero del Black Hole ucraniano. Israel recibe 158.000 millones de dólares desde el año 49, casi todos desde el 71 en forma de ayuda militar. Los Estados Unidos financian la investigación, el desarrollo y la construcción de sistemas de armas y luego compran estos mismos sistemas de armas en nombre de gobiernos extranjeros. En septiembre del año 2022, Estados Unidos gastó 877.000 millones de dólares en el sector militar. Si lo comparamos, esta cifra es superior a los 10 países que le siguen en el ranking, que son China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, sumados, combinados. Estos enormes gastos militares que no me canso de decir, junto con los crecientes costes de un sistema de atención médica con fines de lucro, atención médica de seguros privados, ha llevado a la deuda nacional de Estados Unidos a la cifra de 41 billones de dólares, casi 5 billones de dólares más que todo el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Y termino diciendo, esto pasa en la relación de Estados Unidos en el exterior, con sus aliados. Pero es que en el interior, en casa, esta maquinaria militar que desvía fondos, recursos en esta guerra sin fin, que destripa, que empobrece a la propia patria de los Estados Unidos hoy día, 4 de julio, vemos los informes de Matt Kennard en Washington, que los leo, en Baltimore, en Nueva York, y son espeluznantes. Solo voy a dar unas pinceladas. El coste para el público social, económica, política y culturalmente es catastrófico. Los trabajadores con trabajos, es decir, no parados, se reducen a una vida de nivel de subsistencia. Son explotados por multinacionales que han privatizado todos los aspectos de la sociedad, desde la atención de la salud hasta la educación, pasando por el complejo penitenciario industrial. Los militaristas desvían fondos de programas sociales e infraestructurales, hay que recortar programas sociales, hay que recortar gasto, pero en cambio hay una inflación del gasto militar cada vez más. Se invierte dinero solo en investigación y desarrollo para armas y se descuidan tecnologías para un cáncer o para lo que tanto cacarean de la energía renovable. Las escuelas están decayendo. El sector manufacturero nacional, es decir, las industrias de verdad que dan trabajo y economía a los países, como se han sacado fuera o se han destruido, esas también, esas no se las tiene en cuenta. Y bueno, y las prisiones en Estados Unidos, teniendo en cuenta que los Estados Unidos representan el 5% de la población del planeta, solo en prisioneros, en sistema carcelario privado o semiprivado, tienen el 25% de los prisioneros del mundo. Es decir, un país con el 5% de la población tiene el 25% de prisioneros del mundo. Terminaría diciendo, como señala Matt, que la élite estadounidense ha ido engordando desde el final de la Unión Soviética, engordando gracias a saqueos en el extranjero. Desde la década de los 70, mafiosos de cuello blanco han ganado la guerra contra el pueblo de los Estados Unidos, en forma de una estafa, racket, masiva y furtiva. Se las han arreglado lenta pero segura para vender una gran parte de lo que el pueblo estadounidense poseía bajo el disfraz de varias ideologías fraudulentas en nombre de ese libre mercado que es libre
mercado para los gángsters. Las palabras de esto son las víctimas de esta estafa, no solo están en Puerto Príncipe, en Bagdad, en México, en Madrid, sino en Chicago, en Nueva York. ¿Qué te voy a contar además lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? No voy a ahondar más, solo veo que esto es una autoinmolación y es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos delante. Salgamos de la caverna de Platón y miremos con ojos la luz y la realidad de la burra coja que nos están vendiendo cada día. Pues dramático como lo pintas y exquisito como lo pintas también. Gracias, Javier, siempre tan preciso en esas pinceladas que das. Esta ya no es la pincelada, sino ya es la obra maestra que estás dando. Y también pregunto si todo este galimatías que explicas y todo este proceso tan complejo entre la deuda, las ambiciones, los egos, más deuda, y de hecho hay un reloj, recordé el reloj de la deuda nacional, ¿no?, que está ahí en Nueva York, que te paras y estás viendo cómo sigue creciendo la deuda pública de los Estados Unidos, segundo a segundo. Si esto influye en las decisiones o en los conflictos más allá de las fronteras de Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, Gaza, Israel, pues por supuesto que influye, ponen armas a Israel para que sigan matando palestinos, pero en el caso de Ucrania estamos llegando a una especie de pantano en Ucrania, en donde las cosas están atoradas. Háblanos ahora de ese atolladero, el atolladero en Ucrania, en la guerra de Ucrania. ¿Qué pasa ahí y cómo se relaciona con todo esto que estás describiendo el día de hoy? Muy bien definido, Roberto, como atolladero, porque es un atolladero, toneladas de dólares, toneladas, como venimos diciendo desde el principio del conflicto en Ucrania, han sido arrojadas a una ratonera, a lo que yo no me canso de decir con ese término en inglés, black hole, agujero negro, llamado Ucrania post-Maidán. Escuchamos decir reiteradamente, nosotros, la OTAN, no podemos permitirnos perder esta guerra. Ah, sí, pero de facto la estamos perdiendo, como OTAN, como NATO, después de casi ya 3 años. Rusia retendrá las provincias del este de Ucrania y el resto permanecerá o será un Estado fallido, vaciado de sus ciudadanos, hombres de menos de 60 años capaces de trabajar en distintas áreas, Estado en quiebra y Estado roto. Será necesario, y esto son cálculos de economistas occidentales, al menos un siglo, en el mejor de los casos, para que Ucrania pueda recuperarse. Y si lo lograra, en su nuevo marco territorial y Occidente, Unión Europea, OTAN en especial, por eso esta solución última de Occidente de escalar hasta que el conflicto hipotéticamente se usaran armas nucleares tácticas. ¿Por qué los miembros europeos de la OTAN decidieron participar en este embrollo, en este atolladero? Es un enigma histórico tan grande para mí como el enigma histórico de quién mató realmente a John Fitzgerald Kennedy. Lo sabremos cuando lo mismo ya seamos ancianitos o estemos muertos y nuestros hijos o nietos sabrán, aunque demos pinceladas muchos por intentar acercarnos a ver la realidad de esto. Alemania, por ejemplo, permaneció impasible viendo cómo los Estados Unidos, supuesto aliado, explotaban. Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, lo era. Como explotaban los Estados Unidos su suministro de gas natural, el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Eso que decíamos nosotros que siempre hubiera sido un acto de guerra contra un miembro, contra un aliado de la OTAN. Yo pienso en esa maceta presidente de Estados Unidos, que es Olaf Scholz, fue a cortarse el pelo a una sucursal en Berlín, a una sucursal de la CIA, por supuesto, y salió con una lobotomía, con una mirada perdida de buey, de carnero degollado, de ese tipo de buey alemán de carne tan rica que es la Hinterwälder. Y fue a la peluquería de la CIA a cortarse el pelo, pero salió más que trasquilado, salió con lobotomía. Y está haciendo que Alemania
retorne no tanto a una nueva Edad Media, como repito desde hace días, no a un siglo XIV, sí a eso que yo llamo neofeudalismo, que van a tener que calentarse las casas en invierno, pues no lo sé cómo, y además con una presencia cada vez más de islamistas radicales que han sido alimentados por el propio Occidente, dentro de las propias murallas de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva guerra mundial que Occidente globalista quiere desencadenar? POTUS Biden, y lo voy a decir ahora, para mí es un guiñol del complejo militar industrial y de políticos como Barack Obama and Company. Y ideas locas que se me pasan por la cabeza, pero que muchas veces, tras la locura de un Falstaff, encontramos la verdad. Quieren una guerra civil en Estados Unidos que sea más caliente que la Tercera Guerra Mundial. Quieren transformar Estados Unidos en una mamelucocracia transexual. Esto sé que voy a ser criticado por esto, pero claro, es que veo que con los problemas más grandes nos preocupamos de determinadas cosas con tanto ahínco y de problemas mundiales graves parece que no nos preocupamos. También puede ser veo el paripé de la falsa cumbre suiza que ya tratamos de Bürgenstock, fracasada en un resort de 5 estrellas donde estaban bebiendo. He sabido luego de parte de lo del menú. Me parece escandaloso. El mundo a las puertas de una tercera guerra mundial, la gente muriendo, la población ucraniana ya lleva más de 500.000 y muriendo de ambos lados, ahora personal francés también muerto, y bebiendo copas de champán Louis Roederer, Cristal Brut, al precio que tiene cada botellita, y luego mousse de langostinos en tartaletas de hojaldre para ir abriendo boca. Y además, no estando en esa cumbre ni una de las partes, ni tampoco el propio Estados Unidos llevó a Kamala Harris. Kamala Harris enseñó dentadura, sonrió y se hizo unas cuantas fotos. Comió estas tartaletas de langostinos con el champán Louis Roederer, estuvo un par de sesiones y se marchó. Yo lo único que veo que la propuesta rechazada de Putin previa a la cumbre, que hubiese retiro de tropas ucranianas solo de los territorios del Donbass, que ya se han unido, aunque no estén totalmente integrados territorialmente o conquistados, aunque los políticos del Donbass se adhirieron a la Federación Rusa. 2, la aceptación de que Ucrania no se uniera formalmente, aunque de facto es alianza OTAN y ya ha habido muertos franceses de la OTAN en Ucrania en estas últimas horas. Y mientras Kamala Harris, en la fiesta suiza de Bürgenstock, los otros como si no pasase nada por el mundo. Y Biden se iba no aparecía, del G7 se iba a una gala recolectora de fondos de campaña en Hollywood, con actores como George Clooney, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, que son actores buenos, vale, sí, pero son expertos geopolíticos. ¿Es lo que preocupa al presidente de los Estados Unidos en esta situación? Estamos viendo 8 años de presidencia decadente, corrupta y gaga, que acercan a la bancarrota a los Estados Unidos. Y termino diciendo que la situación en el diálogo que se pueda plantear, cuando vemos que las obediencias forzadas, el gran envenenamiento de la guerra cognitiva que venimos diciendo también en este programa en Occidente, forzar a una obediencia basada en mentiras es la esencia misma del totalitarismo. Lo haga quien lo haga, en Occidente o en Oriente. Y el fiasco de Ucrania es una auténtica locura. Empezó con Barack Obama y con su aquelarre de brujas, con el Fondo Económico Mundial, con BlackRock, con las compañías de petróleo, Burisma Holding y otras, con Halliburton, con dealers, con armas y con la liberación ya incluso permitida por el Parlamento ucraniano de la venta de las intocables, que no eran intocables, tierras ucranianas. Por lo tanto, pobrecita Ucrania, pobrecitos los ucranianos, pobrecita la población europea y la población norteamericana en manos de dementes y corruptos.
En manos de dementes y corruptos, en manos de dementes y corruptos, así es. Y además, lo peor y lo trágico es que también los pueblos lo saben y a veces están inmovilizados o esposados o atados de manos porque pues el poder no lo tienen ellos, y como decías al principio, el poder militar, el uso de la represión, el uso de las armas, pues impone no solo el respeto a otros oligarcas más de menor estirpe, sino a la propia población, al propio pueblo. Por eso es que no debemos de callarnos y siempre debemos de denunciar y levantar la voz. Gracias, Javier. Y bueno, vámonos yendo hacia la conclusión de todo esto, pues podríamos preguntar o acabar con el siglo de los Estados Unidos, es decir, American Century contra Asia Century. El siglo de los estadounidenses contra, pues ahora, el siglo de los asiáticos. ¿En qué consiste este enfrentamiento y si es una ya capitulación de la historia donde desemboca el río primero de un gran imperio, no gran porque sea grandioso humanamente, sino porque fue gigantesco y con un poder aplastante en todo el mundo, y desemboca como un río hacia otro, pues si no imperio, hacia otro sector que impondrá nuevas condiciones? No lo sé. Adelante, Javier. Ciclos económicos e históricos, cuando se estudian, son claros e inexorables. El Imperio Romano era un imperio mediterráneo, el Imperio Británico era un imperio atlántico, el Imperio norteamericano de Estados Unidos ha sido un imperio global, como fue el imperio más grande que, bueno, vería cuál sería más grande. No voy a entrar en una polémica ahora entre el británico y el estadounidense, pero la realidad es que el ciclo ahora le toca a Asia. Y dentro de esto, de este siglo americano versus siglo asiático, siglo estadounidense, como tú bien has precisado, porque americanos son todos los de América y norteamericanos es Canadá y México, siglo estadounidense versus siglo asiático, querría reseñar un movimiento de caballo de ajedrez que ha hecho Putin en estas últimas horas, estos últimos días, que abre perspectivas impredecibles incluso para China. Putin fue a Asia para trastocar la situación y lo logró. Recordemos el viaje a Vietnam y el viaje a Corea del Norte. En esencia, Washington lo que hizo fue como jugar al golpe que Washington había hecho, permitiendo o dando el permiso a Kiev para que atacase en suelo ruso con armas estadounidenses. Eso fue la reacción putinesca a la escalada de la OTAN en Ucrania. Pues bien, ese movimiento de caballo ha arruinado años y años de programación de los estrategas estadounidenses en Asia. El zar Putin había advertido que la medida tendría una respuesta, recordemos. Pero ¿cómo se materializó esta respuesta? Muchas cuestiones críticas planteadas a Estados Unidos por los acuerdos alcanzados con Corea del Norte y con Vietnam, por ejemplo, la posibilidad real de proporcionar Moscú a Pyongyang armas capaces de golpear bases estadounidenses en el Pacífico. Pero la esencia del asunto va, para mí, más allá. Durante años, los estrategas estadounidenses han estado haciendo planes de acuerdo a un patrón predefinido, que sus colonias europeas tienen la misión suicida de enfrentarse a Rusia a través de la expansión en esta guerra en Ucrania, hasta se pudiera convertir en una guerra en Europa a gran escala en territorio europeo, como pasó con la primera y como pasó con la segunda, que el gran teatro de operaciones fue Europa, aunque estuviese extendido en el mundo. Pues bien, los Estados Unidos así podrían centrarse en una confrontación más decisiva y más activa contra China. Pues la jugada de ajedrez, el movimiento de caballo que ha hecho Putin trastoca todo esto, porque empezó primero con un submarino ruso en Cuba, recordemos. El esquema que Rusia había roto con el envío de este submarino nuclear, de propulsión nuclear, a Cuba. Una acción que era demostrativa de, al igual que los estadounidenses se pasean por las costas cercanas al Ártico o por las costas del Mar Negro,
pues también Rusia se pasea por el mar de Florida. Pero el mensaje yo creo que iba más allá. El mensaje real era este que voy a decir. Recordar no solo la crisis de los misiles cubanos, que en la época de Khrushchev y de Kennedy hizo que se sentasen ambos líderes de ambos lados de la entonces Unión Soviética y de los Estados Unidos a negociar y que se retirasen, en este caso los soviéticos, en su intento de misiles en territorio cubano. Esto sería a la inversa, pero es que voy más allá. La situación es que esto quiebra la confianza que tenían los estadounidenses a través de Biden de que si existía un conflicto nuclear táctico sería solo limitado a Europa. Con esto, Putin ha dicho no, Washington, una guerra a gran escala en Europa con riesgo nuclear no se limitaría solo a suelo en el viejo continente. Si fuese nuclear, las bombas atómicas también caerían sobre Estados Unidos o incluso antes de que cayesen en Europa. Y esto es lo que quería ver, además de la reunión que está teniendo estos días, ayer y hoy, que hoy que se está produciendo de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, donde se están incluyendo a nuevos países dentro de la organización, que refuerza el eje euroasiático frente al eje occidental. Y además, esta jugada de caballo de Putin, se ve que la alianza, este matrimonio de conveniencia, se está convirtiendo en una unión, asociación indisoluble entre Moscú y Pekín, ya que a donde no puede ir China, por ejemplo Vietnam o Corea del Norte, bueno sí, pero sobre todo Vietnam, a donde no puede ir China, va Rusia. Y luego se unen y se ligan en estas alianzas geoeconómicas, geoestratégicas, que son como las agujas manecillas de un reloj suizo que tiene varias esferas. Rusia puede ir donde China no puede y tiene esta asociación indisoluble con Moscú, por lo tanto reforzamiento de lo que es el eje euroasiático. De ahí la furia de los neocons, que en respuesta al viaje asiático del zar Putin dieron luz verde a Kiev para golpear territorio ruso hasta 100 kilómetros de profundidad. Pero recordemos, para terminar, que la ira, además de ser un estado mental, es también una patología que en su forma llamada ira furiosa va acompañada de síntomas como inquietud, confusión, agitación, comportamiento extraño y alucinaciones. Cuidado con las furias de los imperios en decadencia, porque terminan haciendo desaparecer no solo al imperio, sino a la población del imperio. Y ahora con armas nucleares, no a la vieja usanza, porque antes pues se desaparecía el imperio y ya, pero hoy pueden desaparecer incluso hasta el mundo entero si se llegan a equivocar o llegan a tener una de esas alucinaciones histéricas. No puedo dejar de pensar en un titular del New York Times pidiendo que destituyan un presidente, por ejemplo, independientemente de que pues ya sabemos que está perdido Biden, pero pues supuestamente el periodismo está para estar atrás, informando y teniendo los hechos como principal punto, no la injerencia. Bueno, en fin, pasa de todo ahí en Estados Unidos. Y vámonos al final. Escogiste pues a un hombre desnudo ahí entre muertos. ¿Por qué? ¿Por qué para estos momentos? ¿Y qué ves ahí en esa obra de arte? Es una obra de arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de un autor francés, Enrique Camilo Peligro, esa sería la traducción de su nombre, Henri Camille d'Angers, de 1857 a 1939. El título que puso es Fléau. Fléau en francés tiene muchas traducciones. Puede ser como plaga, como puede ser el azote, el castigo. En inglés lo tituló Scourge, es S-C-O-U-R-G-E, Scourge, pero el título real es Fléau, que significa el azote de la humanidad.
Y lo traigo en relación a la guerra increciendo, a la guerra en cada vez más acercándonos hacia ese punto de no retorno. Vemos un gigante desnudo, armado con una maza ensangrentada, que avanza con paso lento, con paso pesado, entre cadáveres esparcidos por el suelo y entre una ciudad en llamas y en destrucción. Este enorme Hulk, este gigante desnudo que data del año 1901, es una alegoría de la guerra. Es la representación de la brutalidad que es la guerra, que se lleva todo a su paso. Un cuadro de una composición asombrosa y de una atmósfera, para algunos, un tanto kitsch, es decir, una estética pretenciosa, pasada de moda y de mal gusto. Para mí no, para mí yo la considero neoclásica y vanguardista, para otros. Para algunos puede ser kitsch. Esta obra de Henri-Camille d'Angers, alumno de otro gran pintor francés, Jean-Léon Gérôme, ganó el premio de Roma el pintor en el año 1887 por otra obra neoclásica, Temístocles, bebiendo el veneno. Esta obra ha sido una reciente adquisición en el año 2013 que ha hecho el Musée d'Orsay en el 2013 a una galería Vincent Lécuyer de París, y representa también una plaga. Es una obra de 1901. Fléau es plaga. Yo lo quiero dar como el azote de la guerra. Y terminaría diciendo, la civilización y la cultura se ven aquí totalmente masacradas y destruidas por el paso de este coloso con su maza, que es la guerra ciega, la guerra brutal, Fléau, plaga, calamidad, coloso destructor que avanza a paso lento, inexorable, en su labor de destrucción. Y termino diciendo Gramsci, unas frases de Gramsci. Empecé con Gramsci, termino con Gramsci. Aquí lo que veo en esta situación del mundo que nos está tocando vivir ahora, a jóvenes mayores y más mayores, es una situación de pesimismo del espíritu y de optimismo de la esperanza, es decir, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Somos pesimistas cuando vemos estos hechos que nos rodean, pero tenemos que ser optimistas en nuestra fuerza de voluntad por luchar en contra de todo esto. Y como decía Gramsci, odio a los indiferentes. No se puede uno mirar hacia otro lado en una situación en la que nos estamos condenando como países, como ciudadanos y como humanidad. Y como decía Gramsci, otro autor, Friedrich Hebel, vivir significa tomar partido. Vivir significa no ser antipolítico, ¿no? Puede ser apolítico, pero no antipolítico, porque hay que tomar partido, hay que luchar, hay que alzar la voz y hay que defender los ideales. Y esto de la plaga pues me lleva a cerrar así como en el aspecto fitosanitario, en el aspecto zootecnista o zootécnico, o de la zoología o del estudio biológico. Pues una plaga es cuando un ser vivo es perjudicial para la existencia de otro ser vivo. Entonces el ser humano se ha alarmado, se ha histerizado e histérico, ha investigado pues todas las plagas perjudiciales para el ser humano, directa o indirectamente, ¿no? Como por ejemplo una plaga para el trigo no es perjudicial directamente al ser humano, pero es indirectamente, porque si se acaba el trigo, pues entonces también se golpea a la humanidad. Lo triste es que algunos ya lo descubrieron, pero quizá nuestros hijos o nuestros nietos descubran en total esplendor que la plaga más perjudicial para el ser humano somos nosotros mismos. Ya lo decía Hobbes, y ya lo decía esa frase del lobo, el lobo es el lobo del hombre. Gracias, Javier, un abrazo gigante y gracias por esta clase magistral de fin de semana. Que la pases bien con tu familia, lo mejor para ti y lo mejor para todo el mundo, siempre. Que viva la libertad y que viva la honestidad. Nos vemos hasta la próxima, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias.